Y en esta primera emisión del Panorama Nueva Época vamos a meternos de lleno en un tema que también se está colando, por suerte, en la campaña electoral. Se está, con cierta irreverencia, introduciéndose en la agenda pública, que es lo que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Que tiene que ver con esto que llamamos economía popular. Las y los que trabajan, los que producen, pero que todavía lo hacen en una situación de inferiorización, pero no solamente en el plano de la perspectiva, las ideas, sino desde la realidad práctica, ¿no? Sin obra social, sin aporte a la futura jubilación, ¿no? Sin reconocimiento de las vacaciones. Hay algunos, o parte de nosotros, que con estos emprendimientos que llevamos adelante con mucho esfuerzo desde los colectivos, hemos logrado y dado pasos importantes en la autogestión, en el reconocimiento, pero todavía hay una amplia franja y masa de compañeras y compañeros que no están siendo reconocidos en esos derechos. Y para poder conversar y recuperando el antiguo oficio o el antiguo arte de la conversación, y en esta primera emisión del Panorama estamos aquí en los estudios Patri Ray con Esteban el Gringo Castro. Bienvenido a Radiográfica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy cómodo. Compañero obrero metalúrgico en los 90, un compañero de la economía popular, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y además referente del movimiento Evita. Y yo, la satisfacción, ¿no? Primero de tenerte acá. Cuando planificábamos la vuelta al aire, decíamos, bueno, queremos tenerte aquí, de cuerpo con el cuerpo, con la voz, no tanto en la comunicación telefónica, porque reconocemos en ese cuerpo toda una experiencia, todo un recorrido, toda una lucha con los compañeros y las compañeras de la economía popular. Sí, bueno, esto está claro que ha habido un proceso en nuestro país que es prácticamente el único país de Latinoamérica que ha tenido pleno empleo gracias al proceso que se dio con el peronismo, y que a partir de la dictadura del 76 y sobre todo en la profundización de los proyectos de globalización neoliberal que en la Argentina se vieron plasmados en la década del 90 y en toda Latinoamérica, empezó un proceso de concentración económica, de avance tecnológico y de expulsión sistemática, no del trabajo, sino de los derechos laborales que habíamos conquistado. Así que los 90 fueron un proceso muy duro, pero que nos enseñaron mucho, y gracias a toda esa pelea, donde acompañó el movimiento obrero todo lo que pudo, pero que los movimientos populares fuimos reemplazando un poco la fábrica por la calle, por el barrio, por las distintas formas de organización del trabajo. Y bueno, allá por el 2011, en otro proceso muy interesante que fue el proceso que encabezaron Néstor y después Cristina, elevó muchísimo el piso a como estábamos, ¿no? El piso de trabajo y de formalidad del trabajo, pero igual quedaba un porcentaje para nosotros que en ese momento era del 30%, de trabajadores que aún teniendo trabajo y en ese momento llegando a fin de mes porque los salarios eran más altos y porque se llegaba, igual había un 30% de trabajadores que no tenían derechos laborales. Hoy estamos en el 50%, ¿no? Estamos muchísimo peor.
pero con la experiencia de que decidimos construir un sindicato que exprese los derechos, las necesidades y la lucha por derechos de esos sectores. Y bueno, con avances y retrocesos estamos en un proceso que se instala la idea de economía popular, por otro lado se niega o se ningunea, y que falta profundizar el diálogo, ¿no? Por eso es importante cada vez que salimos en algún medio aprovechar el espacio, no enojarse con los que no coinciden con lo que planteamos nosotros, sino más bien tratar de ser cada vez más claros, ¿no? En el planteo. Aprendimos, ¿no? A no enojarnos. Y sí, claro. Y produce PBI, Producto Bruto Interno, ¿no? Claro, claro. Es decir, nosotros acá mismo, ¿no? Claro, claro. En este espacio donde empresa recuperada por trabajadores, sí. Economía popular, una radio autogestionada, claro, ¿no? Sí. Producimos puestos de trabajo. Por supuesto. Sí, sí. Producimos puestos de trabajo. ¿No? Sí. Creamos una cantidad importante, ¿no? de trabajo. Pero también tenemos las cooperativas textiles, claro. ¿no? Las que fabrican delantales, ropa de trabajo, guardapolvo para los chicos, para escolares, ¿no? Sí, sí. Si producimos PBI, ¿no? Claro. Esto está objetivado. Y sin embargo, parece que para algunas miradas somos parte de un sector invisible, ¿no? Sí, yo te diría, mira, si hay algo que hace el proceso de concentración de la economía, la concentración del poder, es siempre tratar de ningunear a lo que necesita tener subordinado. Entonces, esto pasó con el movimiento obrero organizado también, ¿no? No es que siempre se lo trata de subordinar. Por lo tanto, esta experiencia va a tratar de ser o rota, o quebrada, o subordinada, o encarcelada, o reprimida, ¿no? por el poder. Y después están los sectores con los que sí tenemos que dar una discusión más profunda, que son aquellos que realmente creen que podemos volver al pleno empleo, ¿no? Que de mi parte te digo, yo no niego que eso pudiera pasar. Lo que tienen que explicarme es cómo lo haríamos, ¿no? Si me decís, bueno, tengo determinado proyecto político y económico que garantiza que todo, o sea, la mitad de la población económicamente activa que está fuera del canon de la formalidad del trabajo, va a ser reincorporada al trabajo, va a ser registrada, va a trabajar en blanco, va a tener vacaciones, aguinaldo, y bueno, yo te lo firmo con las dos manos, no hay ningún problema. El tema es que eso no sucede, y no sucede hace muchos años, y nosotros ya no estábamos en condiciones de seguir esperando a que la situación mejore, sino que decidimos construir una organización gremial que luchara por esos derechos, que es la continuidad de la lucha histórica del movimiento obrero, no es más que eso, no nos creemos mejores ni peores que nadie. Es esa continuidad, es ese hilo histórico de luchas que cada vez tiene como te puedo decir, nosotros ahora estamos debatiendo con los compañeros que fueron brutalmente reprimidos en Jujuy, tanto de los movimientos populares del Estado como los compañeros del pueblo originario que vinieron en el tercer Malón de la Paz, y estamos charlando tenemos un espacio de debate que se fue instalando hace muy poco tiempo, desde que llegaron los compañeros que vinieron de Jujuy, para ver cómo también nosotros incorporamos esas reivindicaciones al movimiento obrero y popular, ¿no? Y de siempre va surgiendo nuevas formas de expresión y de organización del trabajo que hay que incorporar. El problema es la negación, ¿no? Que eso, como si eso no existiera, o decirnos, bueno, no, tenés que esperar
a que se desarrolle el país de no sé de qué determinada manera para la incorporación. Y eso ya no hay posibilidad de creerlo, digamos, ¿no? Si sucede, siempre decimos, nosotros no le sacamos afiliado a ningún gremio, de ninguna manera, no le disputamos afiliado. Si nuestros compañeros que trabajan en la construcción deciden en una asamblea que son de la UOCRA, son de la UOCRA, se terminó, no hay ningún problema. Si la UOCRA lo acepta, son de la UOCRA. Si los compañeros textiles entran en el sindicato textil, ningún problema. El que quiera entrar, entra, ¿entendés? No estamos en esa disputa. Estamos, a mí me parece, estamos trabajando sobre una disputa de sentido, ¿no? Que en la sociedad se ha instalado el sentido de la negación y en lo posible de la la negación. En algún momento también se puede llegar a parecer al racismo, a la exclusión, porque cuando te niego es la no existencia de los demás. Entonces ahí hay una disputa de sentido. Mira, nosotros existimos, nos organizamos gremialmente, estamos peleando por estos derechos y somos esto. Entonces estamos dando una disputa de sentido, ¿no? En la sociedad. Está bueno esto que decías, ¿no? Salir de la, comillas, de la competencia o de la competitividad entre organizaciones, claro, pero sí otorgarle organización a las compañeras y a los compañeros, claro, ¿no? Que no le falte, no le falte sindicalización, que no le falte organización popular, ¿no? Sí, si hay algo que está faltando, digamos, en el debate político, que inclusive ahora, por ser un proceso electoral, uno escucha mucho debate político. Si hay algo que le está faltando es la discusión sobre la organización popular, ¿no es cierto? Que creo que el único que lo está expresando hoy es Juan Graboy. Después no lo escucho a ningún lado. Y ahí se coló también en la agenda de Sergio Massa y Agustín Rossi. Pero somos los únicos que estamos hablando de esto, ¿no? Claro. Nuestro sector es el único que está hablando de esto. Sí, los sectores de la izquierda con otro planteo también hablan de la organización sindical, la organización popular, pero por eso estos planteos son siempre negados, digamos. Cuando te pones a hablar de la importancia de la organización popular, rompes la idea de que hay uno que va a llegar a no sé dónde y va a resolver, ¿no? O sea, el reemplazo prácticamente es el reemplazo de la organización por una persona que va a tomar grandes decisiones para resolver los problemas del país. Y eso, para mí, está bien que el que logra el poder tome decisiones, pero, ¿viste? No sé, Perón era presidente y daba curso de formación política y sindical a los gremios, ¿me entendés? Apostó toda su vida, hasta el último día de su vida, a la organización popular. Eso, si hay algo que tenemos claro los peronistas, es que es por ahí. Entonces, cuando uno no lo escucha en ningún lado, porque obviamente que de la derecha, de lo que llamamos la derecha, pues, de los proyectos de globalización neoliberal, no vas a pretender que hablen de organización popular. No se le va a caer una idea en ese sentido, ¿no? Inclusive hay candidatos como Patricia Burri que vienen de la expresión popular y de ser parte de la organización popular y bueno, y hoy están absolutamente negados a eso. Y además con una impronta racista muy importante, claro, ¿no? Sí. No solamente el clasismo, sino perspectiva oligárquica, sino también racista, ¿no? Estamos conversando con Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, aquí en el Panorama Federal. Estamos en Radiográfica en vivo, 14:24. Escuchamos un poco de música, no se vayan. Y en un ratito nomás seguimos aquí en el aire de la gráfica conversando con el Gringo. Seguimos aquí en el Panorama Federal, seguimos en los estudios Patrick Rice
conversando con el gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y pensaba, ¿no? Y compartir también la reflexión con los que están del otro lado. El poder económico juega su partido también en estas elecciones, ¿no? Vaya si no. Pero no solamente a través de algunas candidaturas, está muy claro esto, ¿no? Sino a través de la cotidiana, de la diaria. Casi 600 mangos el dólar blue. Y no es porque aquí estemos tan preocupados en ir a comprar o en ir a vender, para nada, sino porque pulsamos y vemos qué es lo que pasa con la cotidianeidad popular, ¿no? Cuando vamos a comprar, cierta angustia sentimos, ¿no? No podemos desprendernos, pero el mercado juega su partidito apostando a la especulación financiera. Y otro que viene a millones de kilómetros de distancia, en otro lugar y en un día como el de ayer, 7 de agosto, paz, pan y trabajo, San Cayetano, recordamos a Saúl querido, incluso uno que tiene algunos clásicos corridos, dice, aquel 7 de agosto, creo que corría el año 81 o el 80, y nos encontramos con el ministro de Trabajo de la dictadura, Tomás Liendo, ahí en la parroquia de San Cayetano, ¿no? Cuando estaba difícil la cosa. Pero en el día de ayer, el arzobispo de Buenos Aires, este curita entrañable, arzobispo, Jorge García Cuerva, hablando en la homilía, quería recuperar y quería compartirlo con el gringo, las cosas que decía ayer este curita, que tiene en la agenda, que tiene en el cuerpo y en el alma la economía popular. ¿Por qué quiero hoy resaltar esta actitud de pedir? Porque como cada año venimos hoy a pedir a San Cayetano por más trabajo. El índice de desempleo en el primer trimestre de este año ha sido del 6,9%. Y puede ser que sea más bajo que en otros periodos de la historia argentina. Pero igual que cuando éramos niños, no nos queremos conformar. Soñamos con más y mejor trabajo para todos y todas, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo. Y la verdad, te digo que medio que me agarraba la piel de gallina cuando lo escuchaba ayer al curita amigo, compañero, y pensaba, ¿no? Un método de saber, un método de conocimiento, cómo aprender, escuchando las historias del pueblo. Hace unos días en la estación de Once, una mujer me contó que trabajaba cuidando a una abuela en Constitución, 8 horas por día, que cobraba en negro y que vivía en General Rodríguez. Es decir, tenía más de 2 horas de viaje de ida, 2 horas de vuelta y no tiene cobertura social ni aportes jubilatorios. Pienso también en quienes trabajan en el reciclado juntando cartones muchas horas al día. Y con mucho esfuerzo los suben a sus carros, los venden y así llevan el pan a sus mesas familiares. ¿Cuántas historias similares seguramente conocemos? Cuántas historias y cuánto, ¿no?, de caminar con la gente y escuchar esto, ¿no? Uh-huh. Aprender a partir de la escucha. Sí, hay hoy en día una cantidad de curas y también de religiosas que tienen esa vocación por la escucha y Francisco lo transmite casi continuamente, ¿no? Que es imposible sin escuchar poder tomar las decisiones correctas.
O sea que hay un proceso de escucha que hay que hacer, que a la mayoría de los dirigentes nos cuesta mucho, ¿no? Yo siempre digo que en los primeros tiempos, hace muchos años, tenía como la costumbre de decir, ¿no? de empezar una asamblea hablando en vez de empezar escuchando, y que eso era dramático porque después te das cuenta que no había devolución, que había que entrar en un ida y vuelta de otra manera, ¿no? Eso a todos nos lleva tiempo, pero una vez que se entiende, bueno, hay que poner oído y hay que, o sea, los hechos que queremos que se noten y que se vean, hay que construirlos juntos. Eso tiene que ser una demanda nuestra, ¿no? De poder. Pero así todo, seguimos teniendo ese problema, ¿no? Es un problema me parece que es un problema de nuestra propia formación occidental y cristiana, que es un problema que impone el modelo digamos vinculado al desarrollo del capital financiero, que necesita justamente que no haya organización, que haya la menor cantidad de trabajo posible y que no nos escuchemos. Entonces ahí hay una invasión cultural sobre las posibilidades nuestras, que son enormes, de poder escucharnos y de poder ir definiendo juntos la solución de los problemas que tenemos. Bien, estamos aquí en el panorama federal. ¿Nos vamos a una tanda? Bueno, no se vayan porque tenemos media hora más de programa, y cuando volvamos, Gringo, te quiero preguntar un poquito sobre el tercer Malón de la Paz y por este protagonismo que llegó aquí a la ciudad de Buenos Aires de los pueblos que vienen desde el fondo de la historia, ¿no? Así es. Incluso que son preexistentes, ¿no? Como dice nuestra Constitución Nacional, ¿no? Pero no solamente porque lo diga la Constitución, son preexistentes al Estado-Nación Argentina. Es decir, porque hay una operación política, ¿no? Sí. No, me salgo de la vaina con esto. Una operación política para ubicarlos en la extranjería, ¿no? Claro. Para ponerlos por fuera de la nacionalidad. Cuando habitan estas tierras antes de que existiera el Estado-Nación, sí. Argentina. Nos vamos a la tanda, Juli, y ya vuelvo. 14:38, ¿cómo gira el reloj, eh? Qué rápido que pasa el tiempo cuando estás acá frente al micrófono. Está Julián Pelliza en los controles. Mi nombre Ariel Weyman, esto es Panorama Federal y estamos aquí en los estudios Patrick Rice conversando con el Esteban Gringo Castro. Ustedes lo conocen, secretario general de la UTEP, y comentabas el tercer Malón de la Paz. Sí. El primero fue allá en el año 1946 y se dio un acontecimiento. Nosotros no habíamos nacido todavía, pero se dio un acontecimiento, ¿no? El presidente de ese momento, esto fue para agosto de 1946, el general Juan Domingo Perón, no sé, era general ya, los convocó y fueron al balcón y les dio un fuerte abrazo. Ahora los abraza el pueblo, pero la institucionalidad le pone distancia, ¿no? Le pone paños fríos a los reclamos de estos pueblos que vienen desde el fondo de la historia. Sí. Mira, para decir toda la verdad, el presidente recibió hace un mes a un grupo de los compañeros que habían sido reprimidos en Jujuy. Estuvo 1 hora y media charlando con ellos, yo fui parte de la reunión. Bien, muy bien. Después los recibió la ministra de Trabajo y lo recibió el ministro de Medio Ambiente. O sea, lo recibió Juan Cabandier. Claro, y Kelly Olmos. Y después de eso viene la decisión del Malón de la Paz de movilizarse. Y ahora estamos tratando de gestionar otras reuniones, ¿no? Con el presidente incluso.
La realidad, hay algo que me parece que es importante que te comente. Ayer García Cuerva, ¿no?, el arzobispo, y el obispo Gustavo Carrara fueron a bendecir las herramientas de los compañeros y compañeras que trabajamos en la UTEP, inclusive algunas producciones que trajimos para la bendición, que eso fue un gesto muy importante, ¿no? Nunca habíamos logrado que un arzobispo, ¿no?, el arzobispo de Buenos Aires, viniera a bendecir. Para nosotros fue un gesto muy importante. Sí venían algunos obispos, pero nunca el arzobispo. Y después se hizo una bendición ecuménica, porque hubo un compañero, un pastor evangélico, Diego Mendieta, que pertenece a la Pastoral Social Evangélica, que también hizo la bendición, o sea, pudimos hacerlo en forma ecuménica. Después fuimos a la misa, donde recién me haces escuchar lo que planteó, y todos los medios de comunicación están hablando de su planteo en relación a la inflación, que se come el salario, que es una realidad inobjetable, como si su discurso fuera de pegarle al gobierno, ¿cierto? Como si la oposición no hubiera generado inflación en el gobierno anterior, y como si no hubiera sido una cosa tremenda para nosotros el endeudamiento que generó el Macri, y lo están tratando de llevar al terreno político electoral, pero no dicen, no les cuesta mucho hablar de la bendición a los movimientos populares, a la UTEP, a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y la bendición que hizo al Tercer Malón, ¿no?, también, porque el Tercer Malón caminó, recorrió ahí las inmediaciones de la iglesia de San Cayetano. Hay algunos que son católicos, algunos compañeros que vienen de los pueblos originarios que son católicos, otros son evangélicos. En su casi su totalidad son lo que se llama pachamameros, digamos, que les rinden culto a la Pachamama, hacen sus celebraciones. El primer acto que se hizo, la primera actividad cuando llegaron, que vinieron de Jujuy, recorriendo distintas provincias, distintas comunidades originarias, fue llegar a caminar desde Plaza 11 hasta la Corte Suprema, hasta tribunales, y ahí se hizo la fiesta, la celebración de la Pachamama. Entonces ayer se dio una especie de fortalecimiento de la relación entre el pueblo originario y como dice el Papa Francisco, el santo pueblo fiel de Dios, y los compañeros que vienen del campo evangélico. Y eso, por supuesto, te lo comento yo, pero no va a salir en ninguno de los medios masivos que solo plantean división, ¿no? Solo plantean fragmentación. Y bueno, estamos en un proceso justamente de escucharnos y de acompañar decisiones y de aportar lo que podemos, pero con mucho respeto hacia los compañeros que están dando una lucha tremenda, y que estamos con mucha preocupación por las persecuciones, son constantes. El proceso represivo fue cruento, fue duro, tenemos compañeros que perdieron sus ojos, pero lo más duro hoy es la persecución a los que luchan, ¿no?, que es muy dura en Jujuy. Interesante esto que estás relatando, que tiene que ver con el encuentro de dos tradiciones, ¿no? Claro. La tradición católica y la tradición de los pueblos ancestrales, claro, que habitan, de acuerdo a las investigaciones antropológicas, habitan estas tierras desde hace más de 10.000 años, ¿no? Así es. Dos tradiciones pero que tienen algo en común, ¿no?, que es la sacralidad. Creo que nosotros, habitantes de las grandes urbes, sí, hemos perdido ese encantamiento, esa sacralidad, pero ahí hay algo que yo no sé si es tan diferente, ¿no? La sacralidad de una tradición como es el catolicismo, con la sacralidad que trae y la ancestralidad de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Mira,
Lo que hace el poder, además de todo lo que venimos hablando, ¿no? De tratar de construir fragmentación, de desarrollar estrategias de concentración económica a partir de la división del pueblo en todo lo que se pueda, es también dividir y fragmentar la unidad entre la fe y la lucha, ¿no? La fe que tradicionalmente que viene de nuestros ancestros, y de la lucha. Entonces eso tiene que ir separado. Si va separado, ahora cuando va junto, cuando vos podés, a nosotros el ejemplo más claro fue el 7 de agosto del 2016, ¿no? Pudimos unir la fe popular con la lucha de nuestras reivindicaciones como trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y fue un paso muy grande para la unidad con la CGT y las dos CTA, en función de lograr la ley de emergencia social. Eso, si gana Bullrich o si gana Larreta, van a tratar de romperlo, ¿no? De que esa unidad no se produzca. Pero hay un pueblo que es católico, evangélico o pachamamero, al cual no se lo puede terminar de romper nunca esa afinidad entre... ¿viste? Perón tenía discurso para todo, pero alguna vez planteó que no hay organización material sino organización espiritual. Y de eso saben mucho los proyectos de globalización neoliberal. Te organizan la espiritualidad individualista, de que te podés salvar solo, por eso todo va para ese lado, y por lo tanto te organizan la materialidad. Si vos tenés que te tenés que salvar solo, no vas a construir con los demás. Entonces la idea de comunidad, la idea de organización popular no aparece en ningún tipo de discurso. Y bueno, la idea de comunidad y de organización popular es muy fuerte en las comunidades originarias, pero muy fuerte. Y por supuesto, el conurbano bonaerense es donde mayor cantidad de población originaria existe, sin identificarse sin decir, bueno, yo vengo de tal pueblo o de tal otro, porque, nos han expulsado han expulsado a los originarios de sus comunidades, y han tenido que venir a Buenos Aires y vivir esta urbanidad que es, por algún lugar es maravillosa porque se dan nuevos sincretismos, pero por otro lado te separa de tus raíces, ¿no? Estamos conversando aquí en el Panorama Federal con el Gringo Castro. Hace un ratito escuchábamos El Camino del Indio en la increíble voz de Lidia Borda, un tema de Atahualpa Yupanqui, Lidia Borda cantando Atahualpa. Ahora escuchamos a Roxana Carvajal, El Olvidado, aquí en la... Seguimos aquí en el panorama, último tramo del programa de hoy, de este Panorama Federal Nueva Época. Claro, porque el panorama era sinónimo de mañana, ¿no? De primera mañana, bien temprano. Pero ahora estamos acá en esta nueva época en matiné. Y seguimos aquí conversando con el Gringo Castro. Y yo lo veo con cierto entusiasmo. Me vino el alma al cuerpo, si se quiere, porque estos temas sobre los cuales venimos conversando, ¿no? La economía popular, el tema de nuestros pueblos que siguen batallando por el reconocimiento como trabajadores y la demanda de derechos para ese trabajo que desarrollan, se metió en la campaña. Bueno, está en la campaña de Unión por la Patria. Eso está naturalmente en un candidato como Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos,
integrante de la UTEP, pero también se coló en la agenda de Sergio Massa, ¿no? Esto fue interesante, me parece, el acto en Ferro el domingo con movimientos populares. Ahí estuvo bueno, estableció un buen diálogo. No fue a bajar un discurso de campaña, sino que fue a dialogar sobre los temas de la economía popular. Es decir, se dio cuenta con quién estaba dialogando, ¿no? Me alentó mucho, me fui contento de Ferro. No sé cómo lo estás viendo. No, mira, bueno, lo de Juan, por supuesto, digamos, venimos del espacio, de alguna manera somos los fundadores de la CETEP en su momento, y después se fue ampliando y hoy es la UTEP. Y la idea de economía popular es una idea que, digamos, está basada en que hay una economía. Acá tenemos siempre una discusión con Guillermo Moreno, ¿no? Que dice la economía peronista también es economía popular, ¿no? Y yo coincido con eso. Pero está más vinculada a expresar lo que el capital se empeña en dejar afuera, ¿no? Y que sin embargo nosotros nos empeñamos en organizar, porque es una economía. Nosotros tenemos hoy, digamos, los sectores que producen alimento, pero que no están preocupados por garantizar que nuestra población coma, y los sectores que no producen alimento, pero que organizan los comedores y los merenderos de nuestros barrios populares, y son la garantía de que nuestros pibes coman, ¿no? Entonces, a eso le llamamos economía popular, ¿no? Como a toda la economía del cuidado, que está en general, creo que todos somos parte de alguna manera, pero que en general está en manos de las compañeras, y que es el sector más grande de la economía popular, ¿no? La economía, lo que está vinculado a la economía del cuidado. Hemos hecho muchos intentos por hablar con el gobierno de estas cuestiones, y bueno, hay como tiras y aflojes, ¿viste? Hay momentos donde hay una escucha y momentos donde no, donde se lo lleva puesto la vorágine en la que los mete el capital, lo que te mete el endeudamiento, la relación con el fondo, eso te lleva todo el tiempo. Y a mí me parece que se tienen que dar un tiempo para lo que decías hace un rato, el tema de un poco lo que instala García Cuerva, pero que además lo instala Francisco, que es escuchar, ¿no? Hay que escuchar más profundamente, digamos. Sin ir más lejos, el otro día hubo como una tensión entre Amado Boudou y que planteó, digamos, casi se pone en contra de la idea de economía popular, porque hay una idea que eso es salario a la baja, hay una serie de cosas. Y justo me hacen una entrevista y yo, la verdad que digo, bienvenido sea que Amado pueda hacer un repique con esto, ¿no? Que aparece como una contradicción, y para nosotros y nosotras no es una contradicción. La economía popular puede coexistir y convivir con la economía de mercado, ¿no? Sí, hay voluntad política de que eso suceda, porque nosotros no tenemos por qué pedir trabajo, porque ya todos mis compañeros están ocupados y sobreocupados, y las movilizaciones que se hacen es para mejorar derechos, no están pidiendo trabajo. Algunos dicen no piden trabajo porque no quieren laburar, no piden trabajo porque laburan todo el día. El tema es que no tenemos derechos laborales. Entonces, si no hay una visión fuerte sobre ese tema, ¿no? O un debate, porque fíjate, después que hablo en un programa que me hacen una nota, Amado busca mi teléfono, que nunca tuvimos comunicación, y me manda un mensaje diciendo estoy dispuesto a charlarlo, ¿no? Bien. Qué bueno. Claro, y así a mí me parece muy, muy, muy bueno, ¿no? Que
que se exprese, digamos, el que se quiere expresar, que es del campo popular que está con nosotros, pero que se exprese en contra, de lo que nosotros planteamos, para tener un ámbito de discusión y de debate que mejore nuestras relaciones y que se entienda lo que nosotros planteamos. Nosotros no estamos planteando destruir nada de lo que existe, pero hay que construir una economía que se va alternativizando y que necesita más Estado acompañando, otras formas distintas de producir, alimentos sanos, por ejemplo, y que ahí tiene que haber intervención del Estado, tiene que haber organización popular, tiene que haber todo lo que de alguna manera se plantea. El anuncio de Massa sobre el monotributo productivo, ¿qué hace? Digamos, tendría que permitir blanquear la parte del ingreso que se generan los compañeros y las compañeras de la economía popular, que no es el salario social complementario, ¿no? Compañero que cobra un salario social complementario, pero además tiene que tener otro ingreso, porque nadie vive con el salario social complementario. Ese ingreso tendría que tener una forma de blanqueo a través del monotributo productivo. Entonces es una visión que incorpora todo, y además hasta el día de mañana se va a pagar algún impuesto sobre eso que le va a entrar al Estado, ¿no? Entonces blanqueás el trabajo que no está blanqueado y que puede percibir el impuesto, ¿no? Y una conquista histórica, ¿no?, de la lucha de los movimientos. Claro. De el reconocimiento del subsidio, no a la desocupación o al desempleo, como sino salario al trabajo, claro, ¿no? Reconocimiento al trabajo. Gringo, bueno, gracias por acompañarnos aquí en la gráfica. Gracias a vos. Gracias a vos. Un gustazo. ¿Cómo la pasaste? No, muy bien, muy bien. Se me hizo recontra corto, te digo la verdad. Así que la estoy pasando bien. Sí. Se nos fluyó el programa entre las manos. Esteban Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, aquí en la vuelta del panorama federal.